Bienvenidos, estimados estudiantes, al segundo taller de evaluación de los aprendizajes correspondiente a la práctica 3, las prácticas de enseñanza. ¿Sí? En este segundo taller vamos a trabajar con la formulación de los criterios de evaluación. Hay que tener muy presente y vamos a dejar en claro que el módulo de referencia con el que vamos a trabajar es el módulo número 3. ¿Sí? Nos adelantamos un módulo más porque creemos que es importante que ustedes vayan trabajando este tema, que vayan conociendo sobre la formulación de los criterios de evaluación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después puedan tener una mayor claridad en lo que es la planificación, la formulación de los criterios de evaluación. Entonces, es el segundo video taller, pero tenemos como referencia el módulo número 3. ¿Sí? Vamos a trabajar con la bibliografía complementaria del módulo número 3. Bueno, los objetivos de este taller es comprender la importancia de la formulación de los criterios de evaluación, analizar qué es lo que se espera de la evaluación, ¿sí? Y elaborar criterios de evaluación concretos, comunes y que puedan ser consensuados. Bien, vamos a trabajar en dos partes. La primera parte vamos a trabajar con la explicación de lo que es la formulación de los criterios de evaluación, qué implica planificar, cuáles son los pasos de una planificación, y en un segundo momento vamos a desarrollar y a explicar las actividades con las que tienen que trabajar para este segundo momento, para este segundo taller, disculpen. Bueno, primero pensamos, ¿sí? Planteamos una pregunta que es ¿cuál es la relación entre la planificación y la elaboración de los criterios de evaluación? Esto es algo que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del taller, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer para una planificación es poder definir cuáles son los objetivos de nuestra clase, ¿sí? Tenemos que pensar cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear. Los objetivos indican cuáles son las metas de conocimiento a alcanzar, a qué resultados se quiere llegar, no dar los resultados, sino plantearlos de forma genérica, deben expresarse en forma concisa, clara e inequívoca, ¿sí? Se expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía de conocimiento por la que se procederá. Bien, entonces, por ejemplo, puede ser analizar, comprender, clasificar, investigar, desarrollar. Bien, son algunos de los objetivos que nos podemos plantear. Por supuesto que hay muchos objetivos más, ¿sí? Los objetivos deben ser claros y deben ser comunicados, ¿sí? Nosotros debemos comunicar a nuestros estudiantes cuáles son los objetivos de nuestra clase. En este sentido, tenemos que tener presente que cuando vamos a desarrollar una clase, no podemos dar un listado con los contenidos que vamos a trabajar, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuáles son los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes, cuáles son los conocimientos y los esquemas previos con los que cuentan nuestros estudiantes, a partir de los cuales ellos van a poder construir un conocimiento, ¿sí? Sabemos que el conocimiento no es que se acumula, ¿sí? Sino que nuestros estudiantes realizan un proceso, sabemos que nuestros estudiantes realizan un proceso de construcción del conocimiento. Y nosotros tenemos que garantizar esa construcción del conocimiento. Bien,
Es por esto que tenemos que tener en cuenta cuáles son los esquemas y las nociones previas que ellos tienen de conocimiento, ¿sí? Bueno, entonces, en el marco de una planificación, los objetivos deben estar en perfecta articulación y coherencia con los contenidos, ¿sí?, que vamos a desarrollar y con las actividades que vamos a proponer. Esto va a ser fundamental para poder formular los criterios de evaluación. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer esta planificación? Que ese conocimiento, ¿sí?, ese contenido que nosotros vamos a desarrollar está determinado por un contexto escolar, ¿sí? Ustedes ya vieron y estuvieron trabajando en el foro anterior con contexto, con comunidad, ¿sí? Con contexto institucional. Bueno, el contenido que nosotros vamos a brindar está determinado por ese contexto institucional, ¿sí? Por las acciones que lleva a cabo el docente, por las acciones, las decisiones, por el posicionamiento epistemológico que tenga el docente, y también está condicionado por las normas y por las reglas, ¿sí?, que tenga la institución escolar. Entonces, todas esas cuestiones se tienen en cuenta a la hora de planificar. Bien, ahora, cuando hablamos de contenidos, ¿sí?, que es nuestro segundo momento, por decirlo de alguna manera, de la planificación, que es cuando elegimos los contenidos, se refiere básicamente a los saberes de un campo disciplinar específico del conocimiento, o sea, cuáles son los conceptos, las ideas, los fenómenos que vamos a presentar, que son propuestos para ser enseñados en la escuela. Bien, una vez definidos los objetivos, se establecen criterios que permitan seleccionar y secuenciar los contenidos. Por lo general, esta selección y esta secuenciación ya está dada en los diseños curriculares, ¿no es cierto?, que especifican cuáles son los contenidos que se van a enseñar, pero queda a criterio del docente la selección y la secuenciación de los mismos, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de los alumnos, del contexto y de la comunidad, ¿sí?, que es lo que expliqué anteriormente. El diseño curricular me presenta una selección y una secuenciación de los contenidos. Bueno, eso está dado para que el docente pueda desarrollarlo en sus clases. Pero es el docente, de acuerdo a sus decisiones, de acuerdo a sus posiciones o a la manera de encarar el conocimiento, que va a elegir cómo darlos, ¿sí? No solo depende del docente, sino que depende de las posibilidades de los alumnos, de sus necesidades, del contexto y de la comunidad. ¿Bien? Bueno, de esta manera, antes de pasar a los criterios de evaluación, creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar los contenidos, que es muy importante poder hablar de cuáles son las estrategias de enseñanza que tiene en cuenta el docente a la hora de abordar los contenidos, ¿sí? Las estrategias de enseñanza, ¿qué son? Son las acciones que lleva a cabo el docente para poder cumplir con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, hay varios factores que tiene en cuenta el docente en este sentido y que tiene que ver con el qué, ¿sí?, que refiere al contenido conceptual, el cómo, que tiene que ver cómo va a desarrollarlo, ¿sí?, con qué, cuáles son los recursos, la bibliografía, el material que tiene disponible el docente, dónde va a realizar esta
este desarrollo de la clase o esta explicación del contenido adentro del aula, afuera del aula, fuera de la institución, ¿sí? ¿Cuándo? Es decir, ¿cuánto tiempo necesita el docente para poder desarrollar el contenido que quiere explicar? Bien, o cuánto es el tiempo que necesita para que los alumnos desarrollen las actividades, ¿sí? Entonces, vemos también en este proceso de enseñanza y en este proceso de aprendizaje que también están incluidas las acciones que van a realizar los estudiantes, ¿sí? Si ellos van a realizar acciones metacognitivas y o procedimentales, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que llevará a cabo el docente? Si llevará acciones de ayudantía, de interacciones, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le brinda el docente a esas interacciones con los estudiantes? Y por último, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de evaluación que él va a utilizar para poder evaluar la estrategia de enseñanza y los resultados alcanzados por el grupo? Bien, entonces, estos criterios de evaluación que tienen que estar dentro de nuestra planificación son muy importantes. Y si bien lo desarrollamos al último, ¿no? No quiere decir que sean menos importantes, ¿sí? Los criterios de evaluación son indicadores concretos de aprendizaje, es lo que deberían demostrar los alumnos como producto de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Son parámetros para el juicio de valor que se establece al evaluar, es lo que se espera de algo que se evalúa y lo que se define cuando un estudiante ha conseguido un objetivo determinado. Bien, la evaluación, cuando está orientada a la mejora, adquiere un sentido muy formativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando está orientada a la mejora, la evaluación permite una retroalimentación, ¿bien? Una retroalimentación que va a servir tanto para el estudiante, ¿sí? Para que él reconozca cuáles son las cosas en las que estuvo muy bien y cuáles son las cosas en las que le falta profundizar, y también sirve para el docente, para que él pueda revisar sus propias prácticas de enseñanza y ver qué cosas funcionaron, ¿sí? En esa clase y qué aspectos son necesarios mejorar en la estrategia de enseñanza, ¿sí? Bueno, en este sentido les recomiendo que puedan leer el material complementario, El Círculo Virtuoso de la Retroalimentación de Amijovic, bien, que se encuentra dentro de lo que es el módulo 3 como material complementario, porque les va a servir mucho para poder profundizar en este tema de la retroalimentación en la evaluación, ¿sí? Es importante que el docente pueda especificar qué aspectos va a evaluar, ¿sí? A través de los indicadores concretos. Esto no debe ser una sorpresa para el estudiante, es decir, si va a evaluar y va a tomar en cuenta la ortografía, no se tiene que dar por supuesto que el docente va a evaluar la ortografía y que después esto sea un motivo para bajar puntos o para bajar una nota conceptual, ¿sí? Si se tiene en cuenta la ortografía, se debe explicitar que la ortografía será evaluada, ¿sí? Por dar un ejemplo, se debe pensar en criterios, ¿sí? Que nos permitan reflexionar respecto al qué evaluar. Y bueno, de acuerdo a los diferentes objetivos de aprendizaje esperados, se proponen los criterios de evaluación o los indicadores que se van a considerar. Bueno, en este sentido es cuando hablamos que se asume un modelo democrático de evaluación.
Es decir, que el responsable de este proceso, es decir, el docente, tiene la obligación de explicitar y acordar con sus estudiantes cuáles son los criterios que lo van a guiar, ¿sí? Del modo que esta acción se constituya en un hacer que sea transparente, que sea clara, y que provea información, que brinda información, para poder volver a pensar las actuaciones, tanto del evaluador como del evaluado. ¿Bien? Los resultados de la evaluación que se brindan, que se dan, tienen que permitir tanto a los docentes como a los estudiantes tomar decisiones en función del rol que cumple cada uno. ¿En qué sentido esto? Bueno, lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿sí? El estudiante tiene que ser capaz de revisar sus modos de aprender, sus modos de estudiar, sus modos de relacionarse con el aprendizaje, ¿sí? El docente también tiene que ser capaz de revisar sus prácticas de enseñanza, de poder analizar si hubo coherencia de las prácticas de enseñanza con las prácticas evaluadoras. Bien, y por eso se debe ser muy claro con la formulación de los criterios de evaluación. Leemos el Power. La evaluación, basada en criterios previamente establecidos, permite al docente hacer un análisis de resultados de aprendizaje más fino dentro de un mismo objetivo, para conocer en qué medida cada uno de sus alumnos ha logrado los conocimientos o competencias específicas y por ende cuánto de la materia vista en clases ha sido efectivamente entendida. Que el docente conozca anticipadamente y específicamente lo que se espera que logren los alumnos facilita su tarea de desarrollo de material didáctico efectivo para su asignatura. Es decir, que el docente tenga en claro cuál es el contenido que va a desarrollar, ¿sí? Cuáles son los conocimientos que va a brindar, permite que pueda generar estrategias de enseñanza, ¿sí? Para que el alumno logre los objetivos que el docente se propuso y para que se cumplan los criterios de evaluación. ¿Bien? Entonces, esto nos ayuda a nosotros como docentes para tener en claro qué es lo que vamos a evaluar, cómo daremos el desarrollo de ese contenido, qué estrategias de enseñanza vamos a utilizar, ¿sí? Y cómo voy a lograr yo mis objetivos. Los criterios de evaluación son un medio que permiten seleccionar los aprendizajes más relevantes de un objetivo de aprendizaje. El énfasis de esto, por lo tanto, puede estar centrado en comprobar en qué medida se han interiorizado los conceptos de la asignatura, es decir, un saber. Observar cómo se lleva a cabo un conjunto de acciones secuenciadas, ejercicios, resoluciones de problemas, etc., un saber hacer. Y determinar el grado de adopción, de interiorización de una actitud o de un valor, un saber hacer. Estos tres aspectos los tenemos que tener súper presentes porque nos van a ayudar a formular nuestros criterios de evaluación. ¿Bien? ¿En qué sentido nosotros vamos a evaluar? ¿Cuáles son los indicadores de evaluación? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar un saber, vamos a evaluar un saber hacer, vamos a evaluar un saber ser, es decir, vamos a evaluar que nuestros estudiantes puedan llevar ese contenido aprendido a otras asignaturas, que lo puedan aplicar a situaciones cotidianas de la vida, que puedan relacionarlos con otras materias, con otras situaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que precisamente vamos a evaluar? Perfecto. Entonces, tenemos que tener presente en este sentido que la evaluación es parte del aprendizaje, ¿sí? La evaluación genera aprendizaje.
Entonces, la evaluación tiene una razón de ser solo si se coloca al servicio de ese aprendizaje. Entonces, los criterios de evaluación se van a referir a los conocimientos que el alumno debe saber y lo que debe saber hacer con ellos, es decir, a la adquisición de competencias. Bien. Entonces, los requisitos de la evaluación concebida como hecho formativo y vehículo de aprendizaje. Esta evaluación debe ser manifiesta, es decir, debe ser comunicada debidamente a los involucrados, debe ser confidencial, ¿sí? Quiere decir que debe estar dirigida y difundida entre los implicados, debe ser negociada, que implica construir sentido sobre ella, explicitar razones, acordar criterios. Y en este sentido me detengo para explicar que si la evaluación puede llegar a ser negociada, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque les hace asumir un compromiso a los estudiantes, porque uno les preguntó si les parece bien que este tema esté evaluado, porque uno les preguntó si les parece esa forma de evaluar, porque uno les puede preguntar si ellos proponen otra manera de evaluar. Y aquí hay un acuerdo que se asume. Entonces, en ese acuerdo hay un compromiso por parte de los estudiantes y por parte del evaluador, ¿sí? Con resultados compartidos, ¿sí? Con los sujetos que están involucrados en ese proceso para revisar los desempeños de producciones y significar los errores y los logros. Esto es lo que vimos en relación a la retroalimentación, ¿bien? Tender a la autoevaluación. Se trata de enseñar a evaluar los propios desempeños de los evaluados, que es un requisito sin duda vinculado con el anterior. Bien, tenemos que ser capaces de que en nuestra devolución de la evaluación haya una retroalimentación para nuestros estudiantes, para nosotros como docentes, y no estaría nada mal poder permitir una autoevaluación, ¿sí? En muchos sentidos. Cómo ellos vieron la evaluación, cómo se sintieron, qué piensan ellos que les faltó, cómo podrían mejorar, qué aportes podrían realizar, ¿sí? Qué cosas los ayudaron a realizar el desarrollo de la evaluación. Bien. Bueno, entonces, en nuestra planificación nosotros nos vamos a formular objetivos, vamos a proponer un contenido para desarrollar, en relación a ese contenido vamos a formular actividades para que puedan ser llevadas a cabo y vamos a establecer criterios de evaluación. Bien, en este sentido, y bueno, para ir cerrando esta parte, podemos decir que la evaluación es un acto creativo, ¿sí? Creativo y de construcción. Yo tengo que leer en voz alta cuáles van a ser los criterios de evaluación, ¿sí? Por otro lado, no voy a pedir nada que yo no pueda hacer, ¿sí? En eso tengo que tener ética y moral, ¿sí? Yo no voy a pedir a los estudiantes algo que como docente no puedo realizarlo, ¿bien? No puedo generar una evaluación sin saber cuáles son los desafíos que se presentan, como también las dificultades que puede haber en ese proceso. Me tengo que hacer cargo, ¿sí? Cumplir con lo que prometí. Si hubo un acuerdo, si hubo una negociación, tengo que cumplir con eso, ¿bien? Además de que una buena evaluación es cuando nuestros estudiantes se sienten cómodos. ¿Cómo se van a sentir cómodos? Cuando somos claros en lo que vamos a evaluar, y para ellos la evaluación no es una sorpresa, ¿no es cierto? Evaluar no tiene que ver con resaltar los errores, nada que ver, sino con poder observar qué pasa con el producto y principalmente qué pasa en el proceso de construcción del conocimiento, ¿sí? Porque mis estudiantes construyen el conocimiento, ¿bien? Entonces, como decía anteriormente con el ejemplo de que si voy a evaluar la ortografía. Si yo evalúo la ortografía, debo expresarlo, debo ser clara en eso,
No debe ser una sorpresa para mis estudiantes, luego de que pasó el examen, de que voy a tener en cuenta si faltan acentos o si hay un error de ortografía. Bien. Bueno, pasemos a las actividades a desarrollar, ¿sí? En este momento nos vamos a encontrar en este taller con dos actividades. En un primer momento van a formar grupos, ¿sí? Hasta 5 integrantes. Bueno, en el marco de la temática van a trabajar con el diseño curricular para la educación secundaria de cada jurisdicción, ubicándose en el profesorado en el que corresponden, ¿sí? Ya sea de historia, de geografía, de lengua o de literatura. Van a leer atentamente en forma general y van a realizar un análisis, ¿bien? Para realizar el análisis tienen que tener en cuenta cada uno de los acápites o subtítulos que allí se plantean, fundamentación, propósitos, criterios de evaluación, contenidos, ¿sí? Y realizar una presentación resumida de lo que comprendieron, ¿bien? El objetivo de esta actividad es que puedan tener un acercamiento a la forma de seleccionar y de organizar los contenidos disciplinares de cada asignatura. Entonces ustedes van a leer el diseño curricular y van a realizar un análisis. En ese análisis pueden incluir, si les parece que está bien la forma de seleccionar y de secuenciar los contenidos, lo fundamentan, ¿sí? Ponen por qué. Si les parece que ustedes como docentes lo organizarían de otra manera o cómo sería el desarrollo de esos contenidos en la clase, si les realizarían algún cambio, todo fundamentado, ¿sí? Por eso se les pide un análisis en este sentido. En el punto número 2, luego de la lectura del módulo 2 y del material complementario, ¿sí? que se les indica en el módulo, luego de la lectura del módulo 3, ¿sí? Acá en el Power está mal porque es luego de la lectura del módulo 3, ustedes van a leer el módulo y el material complementario del módulo 3, ¿sí? Y van a seleccionar un tema que manejen bien, que a ustedes les guste o que sea accesible, teniendo en cuenta el diseño curricular con el que trabajaron en el punto anterior, y van a elaborar una propuesta áulica que contemple el tema, la fundamentación, los objetivos, las actividades y los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación van a tener en cuenta el saber hacer y el saber ser, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a evaluar? Bien, esta actividad también la van a desarrollar en grupos, ¿sí? Con el mismo grupo que realizaron la actividad anterior. Bueno, cualquier consulta que tengan, que quieran realizar, está el foro de consulta a disposición o por mensajería interna, pueden realizar las consultas correspondientes en relación al taller 2. Bueno, espero que estén muy bien, que haya sido significativo este taller, espero sus producciones.